¿Qué tal, comunidad de Ciencias Básicas e Ingenierías de la Universidad del Caribe? Bienvenidos. En muchas ocasiones les he dicho que, como decía Lucy Clark, cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Y el día de hoy, un egresado de nuestras aulas, un ingeniero en telemática, el ingeniero Alejandro Martí, nos va a mostrar auténtica magia. Él ha estado dedicado, es una gente polifacética, además muy brillante, pero además muy activo, y ha estado dedicando un buen tiempo al tema de las impresoras tridimensionales. Y tenemos el gusto de que además nos acompañe uno de nuestros mejores académicos, el maestro Mario Marín, que además fue el director del proyecto final. Gracias, por favor, que me haces. Pues, mi estimado Alejandro, nos tienes impresionados. ¿Qué nos puedes platicar acerca de esto? Ok, lo que es mi impresión 3D. La impresión 3D prácticamente es de los principios de los 80, pero hasta hace poco fue que ya se empezó a masificar y llegar a hacer un estilo, o mejor dicho, una producción ya casera. Crear modelos desde que son esculturas, algunas piezas de ingeniería, algunas para crear las propias impresoras, decorativos, para robótica, hobbies, electrónica, artículos de escritorio. El caso es cómo vino todo esto. Fue un proyecto más que nada de tesis de doctoral. La primera, la intención era crear una máquina que se pudiera reproducir a sí misma, es decir, poder imprimir todas las piezas para poderse reproducir. Se creó una máquina bastante compleja y esto ha sido como la evolución. Prácticamente de ahí el nombre. Primero fue una Darwin, después pasó a ser una Mendel y después llegó a esta fue el boom. Esta es, digamos, la nave insignia de las impresoras 3D. Esta es una Prusa Mendel. Se simplificó muchas cosas, pero aún así esta tarda en imprimirse 24 horas, nada más las piezas de plástico. Es decir, perdón, Alejandro, la impresora tiene la capacidad de imprimirse a ella misma. Para construir otra vez. Es decir, cualquiera de nosotros que quisiera fabricar su propia impresora, lo único que necesita es contactar con alguien como Alejandro, que ya tiene una, para poder imprimir su propia impresora, armarla y entonces tiene la capacidad de reproducirse a sí misma. Hay un cómic que dice, oh, una impresora 3D, ¿cómo la conseguiste? La imprimí. Ok, es uno de los modelos. Después, este modelo surgió en plástico primeramente y fue financiado en Kickstarter. Fue tal su aceptación que los pobres cuates se vieron en serios apuros al no poder reproducirlas tan rápido. Diseño más económico en cuestiones de plástico, tardaban alrededor de 16 horas, pero aún así se vieron sobrepasados y las empezaron a hacer en madera mediante corte láser. Todavía conservan algunas partes de plástico, pero ya lo pasaron prácticamente a madera. Es otro de los modelos. Y actualmente hay un modelo más que ya viene siendo una mezcla de estas dos, donde los motores se pasan en la parte de abajo, mayor estabilidad y demás, y es mediante corte ya sea en madera o en este caso en aluminio. Las piezas de esta tardan alrededor de 10 horas. Entonces, cada vez nos vamos simplificando en el modelo de la nave. Y antes de pasar a otra pregunta, las piezas que no son de plástico, que no son los motores ni la electrónica, tuercas, arandelas, varillas, en el mundo del web se le conocen como vitaminas. Entonces, es nada más un concepto que es muy utilizado. Si ustedes empiezan a navegar y ven vitaminas, bueno, se refiere a todo lo que no es imprimible ni es electrónico. ¿Y esas se pueden conseguir de manera independiente? Sí, tal cual, son varillas, roscas en la ferretería, sin ningún problema. Todas las impresoras 3D que han hecho hasta este momento funcionan bajo el mismo principio de aportar material. Ok, el modelo casero es mediante técnica FDM, de depósito de material fundido. Hay otras, ya no son, digamos, no son al alcance comercial para nosotros. Ya son mediante estereolitografía, fundición por láser, fundimiento de algún material depositado y después por medio de un láser catalizado para que tenga la estructura, pero todas estas sí son mediante material fundido. En algún momento, Alejandro, inclusive algunos de nuestros estudiantes
la bit, dijo, no, yo no hice nada, solo quité el material que sobra. Esto no es quitar el material, sino aportar material, y el material es plástico que se funde bajo control. Ok. Funcionamiento de esto. Funciona tal cual. El control es una tarjeta Arduino, en este caso es una Arduino Mega por la cantidad de salidas digitales. Y una pequeña placa llamada RAMS, viene de RedRap, Arduino, motores y Polurus. Los Polurus son estos pequeños controladores, son controladores de motor. Los pueden usar para cualquier otra cosa, pero acá los hicieron en un pequeño escudo para Arduino, donde se montaron 5 de estos. Y además, esto me da la electrónica para reconocer el patrón de la computadora y pasarlo a este formato. ¿Cómo imprime o cómo se lleva el proceso? En un programa de CAD que ustedes modelan, de su gusto, hacen el modelo. Y cada programa de CAD tiene su propio formato propietario. Pero hay un formato universal, un formato de estereolitografía que es usado, un STL. Ese formato prácticamente divide todo por capas, pero unas capas que los interpreta la computadora. Es como un formato PDF donde todos podemos ver, pero a la hora de modificar, como que algunos programas sí reconocen bien los códigos y otros no. Pero después de ese STL, lo que hacemos, o lo que se hace es mediante un programa, crea un formato en G-code. El G-code es un formato prácticamente numérico que me permite decir motor X, muévete tantos pasos, motor Y, muévete tantos pasos, y de esa forma, toda esa información es la que lee el Arduino y la va enviando hacia la impresora. Para nuestros estudiantes de ingeniería industrial, esos pequeños tornos, esas fresadoras que tenemos en nuestro taller mecánico, marca Share9, ocupan ese tipo de lenguaje. Si ustedes reemplazan las poleas por motores paso a paso y le conectan una computadora, en este caso con Linux TNSX, el sistema operativo que entrega Share9, ese es exactamente lo que hace, ¿no? El diseño CAD lo convierte en código G y con ese va controlando los pulsos de los motores. En principio estamos es exactamente esta tarjeta se puede utilizar para crear estas máquinas CNC o en su defecto también, obviamente con toda la electrónica adicional, crear portadoras. ¿Algún otro punto? Pasamos, ok. La transmisión del movimiento es realmente simple. Es el motor, una polea, correas para generar el movimiento en X, en Y. Y en Z es diferente. En Z es mediante la varilla toscada y una tuerca. Como la tuerca no se mueve y la varilla se está girando, entonces nos produce un movimiento muchísimo más lento, más estable, pero más lento. Pero como no estamos tanto, porque primero imprimimos una capa, después subimos otro poco, imprimimos, en realidad es bastante cómodo esto. Quienes necesitan más precisión o han intentado hacer más precisión, pierden mucha velocidad al meter esto sobre los ejes X y Y. Para cuestiones de tornos, sí, 1000 veces meter varillas toscadas o en su caso sillos y les damos como más fuerza. Pero en este caso lo que necesitamos es hasta cierto punto, velocidad en X y movimiento en Z. En todos los casos, Alejandro, son motores paso a paso, ¿verdad? Sí. Veo que en el eje de las Z tienes dos motores, uno en cada extremo. Exacto, y están en paralelo. Nada más para evitar que toda la fuerza caiga sobre uno. Entonces, están en paralelo, ahí sí el problema es un poquito más alinearlos y funcionan en paralelo, es una misma salida para ambos. Los movimientos son varillas lisas de 8 milímetros, viene un estándar en toda la roca, son 8 milímetros y unos pequeños valeros. Las varillas las pueden conseguir desbaratando, es impresora de matriz vieja que ya, no sé si usaban de matriz, pero las direcciones No saben lo que es, no. De ahí las pueden obtener unos valeros lineales, prácticamente unos rodamientos, que es la parte que necesitamos del motor, las poleas y las torres. Alejandro, 8 milímetros, y por lo que entiendo el proyecto es europeo, me imagino que está todo en el sistema métrico de Está todo en el decimal, pero
seguimos hacia... ok. Después de que todo esto nos controla acá una pequeña resistencia que va haciendo que se caliente todo este sistema, un pequeño termistor nos va regulando la temperatura. Este motor va empujando el filamento poco a poco y el filamento va cayendo sobre esta cámara. Es una placa. La deposición es por gravedad, es decir, dejas que se funda y cae va empujando. Es mediante la íntegra, va empujando. Esto no estaba en el guión, como dije, en el cine. Es una placa para circuitos que lo único que hace es crear una gran resistencia. Eso permite que se caliente toda la superficie y el plástico que se deposita se adhiera. Tipos de plástico que se utilizan: se utiliza el ABS, que es el plástico común para nosotros, y otro que tiene la propiedad de poder ser transparente, que es PLA. No me acuerdo de las nomenclaturas, pero después pondremos un cintillo ahí donde lo diga. Y hay otro que es un PVA, es un alcohol. Ese alcohol sirve para crear estructuras más complejas, donde necesitemos depositar algo. El detalle de esto es de que si yo quiero imprimir esta figura de esta forma, acá tengo un problema, queda al aire. Es una de las restricciones que tenemos, pero con este filamento, utilizando dos equipos instructores, un equipo deposita el plástico y el otro deposita este alcohol. En realidad es un alcohol soluble al agua. Entonces siempre va a haber algo que lo soporte. Terminamos, le damos un buen baño y ya nos queda la estructura que necesitamos. El agua disuelve el alcohol y lo que nos queda finalmente es la pieza. Exactamente. Prácticamente es el mecanismo de impresión, muy simple, y teniendo en cuenta de que diferentes modelos, todos están utilizando la misma electrónica, un mismo sistema de movimiento, y al fin de cuentas, aunque están diferentes modelos, todos están utilizando calor y un sensor de temperatura. Y a partir de eso ustedes pueden crear con piezas recicladas o con plástico ya impreso, pueden crear sus propios impresores. Comentábamos, Alejandro, acerca de los insumos. Estos plásticos, a pesar de que el plástico en sí mismo está disponible ya en forma de filamento, me imagino que necesitas un proveedor especial. Sí, todo es de Estados Unidos o de China. Ahí también tenemos un área de oportunidad, ¿no? Es decir, en algún momento alguien tendrá que empezar a fabricar estos filamentos. Aquí los pellets, las bolitas, el ABS lo venden en bolitas y se consigue aquí en México. El problema es fundirlas y que se quede el filamento. Hay un producto, como he dicho, un concurso en Estados Unidos, creo que fueron $25,000, a quien lograra diseñar una máquina que utiliza los pellets y los convierte en filamento por menos de $800, era el filamento. Es decir, yo construyo eso, pero tengo que reducirle el precio. Ya quedó, pero todavía faltan algunos detalles para que liberen el código y ya también nosotros podamos. Qué interesante, porque estamos construyendo un ecosistema, ¿no? Es decir, estarán quienes necesiten los productos de esto, porque son diseñadores, porque son, perdieron una pieza y una máquina y lo tienen que hacer. Están gente como Alejandro interesado en el desarrollo de esta tecnología, y hay un paso antes quien está interesado en el desarrollo de a buen precio de los insumos que esta tecnología utiliza. Entonces, bueno, ya hay oportunidades ahí por todos lados, ¿no? Correcto. Creo que sería parte del concepto en general. Algo más que Preguntas, muchachos. antes de que veamos en La presentación. Si no tenemos, por así decirlo, la herramienta necesaria, ¿cómo podemos empezar a fabricar
momento acabamos de recibir 2 fresadoras industriales, pesan 3 toneladas cada una, para que se hagan una idea de qué tan industriales son. Una de ellas totalmente de control numérico. Entonces, partiendo de estos mismos diseños que están disponibles, que son en hardware, se pueden fabricar las piezas ahí en materiales blandos, inclusive en aluminio o hierro. Entonces, eso no sería el problema, que el costo de la materia prima, pero hay forma de fabricarlo, ¿no? Y hay una comunidad que eso es algo muy importante alrededor de este proyecto. Les comentaba, con los profesores, que hay en España una comunidad llamada CloneWatch, donde la idea es, no tienes impresora, tienes las ganas, demuestra que tienes las ganas y algún miembro de la comunidad te va a donar las ganas. ¿Cómo se hace? Ok, pues tengo ganas, me compro el Arduino, me compro las varillas, me compro los motores. Oiga, ya tengo esto. Algunos miembros de la comunidad, yo te la dono, yo te doy, imprimo tu juego de piezas, te los envío. La única condición es cuando tú termines, hagas exactamente lo mismo. Dones tu juego de piezas para la comunidad. Cuando yo entré a la comunidad tenían alrededor de 25 impresoras, ahora ya tienen alrededor de 193 impresoras. Fue el último número que vi hace 2 días. Entonces ya la comunidad está creciendo bastante, de forma muy, muy exponencial. Ya algunas piezas ya llegaron aquí a América. Me encargué de donar unas al DF, una a Colima y una hacia Uruguay. Y en Uruguay ya hay otras 2 impresoras operando igual de donaciones. Entonces es una comunidad que va creciendo y pues poco a poco el desarrollo y entre todos se van simplificando las cosas y están siendo más al alcance de nosotros. Nuevamente es el principio del open hardware, muchachos. El diseño es libre, cualquiera puede reproducirlo, pero cuando hay una comunidad, si no tienes los medios, pues ellos te auxilian a condición de que tú repliques eso, de que pases los mismos derechos recursivamente a la siguiente persona que lo requiera. Yo estoy alucinado, Alejandro. Los que hemos trabajado en hacer prototipos, me quiero platicarles que mi primer proyecto de tesis de licenciatura en ingeniería mecánica fue diseñar un plotter. En aquella época imprimir planos era un verdadero problema. Y en aquel momento no había pues, ni siquiera la información del control de motores paso a paso como para poder hacer un plotter. Pero cuando te enfrentas a un proyecto de este tipo, es una pesadilla tener que andar por los mercados de pulgas, por los tianguis, por las chatarrerías buscando las piezas. Y de repente llega Alejandro y nos trae una máquina en la cual ya no lo tenemos que buscar. La dibujamos y la fabricamos. No tienen idea de ahorro en tiempo y en costo que significa esto para prototipar cualquier producto. Si ustedes se van a dedicar seriamente al diseño industrial, a la fabricación electrónica, esto es una pieza que debe de estar en personal de herramientas, ¿no? ¿Dudas? Vamos a ver cómo funciona y esperamos que surjan más dudas. Cuando lo vean en YouTube, seguramente. Muchachos que tienen las cámaras, si quieren acercarse un poquito más para que puedan ver. Está perfecto. ¿Está nuevo? Ahora más no hay con mejor perfil. Hay que tomarse de todo. Pues, donde lo vea Alejandro, porque sí se le han perdido muchos. Sí, está bien. Muchachos, no sé si lo han notado, pero ¿Qué no se va a ver, pesa güey? nada. Está hueco en el centro. Es hueco, eso es lo impresionante, un poco lo que decía Alejandro, están hechos los contornos, no pesa nada, es una cabeza de Yoda para los que... ¿Cómo está por dentro? Sosténgalo, no pesa nada, es increíble. Hay una escena muy famosa en Jurassic Park donde crean, replican la forma en que uno de los dinosaurios emitían sonido y está hecho en una impresora en 3 dimensiones. Es más o menos famosa la escena. De hecho, es la vuelta de tuerca que tiene la película. Gracias a la pieza que fabricaron en 3 dimensiones, pueden salvarse y salir de la isla. Pero está muy interesante. Hay una escena en Star Wars donde dice C-3PO, oh, máquinas haciendo máquinas. Sí, también. Y no tiene que ver con sexo, curiosamente. Alejandro, nos comentabas acerca de... Estamos viendo Arduinos, pero esto que tienes aquí en esta caja todavía es una PC, ¿verdad? Es una fuente de PC, tal cual. Todavía las venerables PC siguen dando... Es la fuente nada más. Siguen aportando piezas. Nada más es la fuente. Esta parte tiene como
Esta es el entintado, le da ese toque y me fascinó el entintado cuando lo hice en la prueba. Eso sí, si esperan ver algo en 10 minutos, no, vamos a tardar unos 15 mientras se calienta, mientras hace todo el proceso. Todavía es algo artesanal, pero ahí todo. Piezas como esta, más o menos, ¿cuánto tiempo? Esa, así que está hueca, es como 1h15. Imagínate tus propios yodas y tus propios clones. Otro punto. Hay un sitio llamado Thingsverse, donde están un montón de modelos, tanto de esculturas como de piezas para robótica. Ya están ahí, es cuestión de nada más de que vayan, bajen el archivo y lo impriman. Y actualmente ya está proyecto también para escáneres 3D. Este jovencito quiere hacer su armadura de Iron Man también. Alguien hace poquito publicaba en Facebook, ¿no? Dice, yo quiero ser ingeniero y pone una serie de condiciones y la D era para hacer la armadura de Iron Man y se llevó más votos que todos los demás, ¿no? Entonces, que es nuestra oportunidad, muchachos, de hacer El nuestra otro día propia salió armadura. en Manga, usan es como un tipo AutoCAD, pero hace modela figuras ya en 3D, pero para papel, entonces las imprimes en papel y ya nada más las recortas. Bueno, mi hijo Leonardo y yo hemos usado ese software que se llama Pepacura. A partir del modelo 3D lo que haces es el despiece, digamos, lo recortas, lo doblas y lo pegas. Pero esto nos conduce a un... Ese que salía igual una persona que hizo, uno que hizo un traje de Iron Man todo de metal que se gastó $1,000 y ese lo hizo por 800. Todo de papel. Bueno, con Alejandro lo hacemos por 80, ¿verdad? No, no es cierto. Se está comprometiendo bien. ¿Cuándo por un misterio? Y las maquiladoras de industriales. Sí, nosotros